Buen día. A continuación, venimos a exponer sobre los sensores de temperatura. Mi nombre, Camilo Clavijo Sepúlveda, y mis compañeros Diego Felipe Pachón y Valentina Vargas. Primero, vamos a empezar por la clasificación y características. Aquí podemos observar una tabla donde hay cuatro principales grupos en los cuales se pueden clasificar. Están los termómetros de expansión, los dispositivos con sensor de resistencia, los termopares y los métodos sin contacto. Dentro de los termómetros de expansión tenemos los de vidrio, los cuales utilizan sustancias líquidas que son sensibles al cambio de temperatura. Los termómetros de expansión en general utilizan la propiedad de la expansión de una sustancia con respecto a la temperatura para poder medir esta. En el caso de los de vidrio, pueden ser de mercurio o mercurio con el capilar lleno de gas, pentano, alcohol y tolueno. Dentro de ellos, pues varía los rangos de temperatura. Encontramos que podemos medir temperaturas desde menos 70 grados Celsius hasta 450 grados Celsius. Dentro de los termómetros de expansión también tenemos los termómetros bimetálicos, que utilizan el principio de expansión y contracción de los metales para poder medir la temperatura, el cual consiste entonces de un extremo fijo y un extremo enroscable. Generalmente pueden ser de platino, aunque pueden ser de otros materiales. Aquí tenemos una tabla de clasificación de algunos sensores bimetálicos. También están dentro de los termómetros de expansión los del bulbo y capilar, los cuales funcionan con gases, los cuales se contraen y se expanden pues, con el cambio de temperatura. También tenemos los dispositivos con sensor de resistencia. Estos dispositivos utilizan la variación de la resistencia con la temperatura para poder medir dicha variable. Los termómetros de resistencia pueden medir temperaturas entre menos 260 grados Celsius y 630 grados Celsius. Tienen la cualidad de que presentan una buena linealidad en este rango y generalmente son de platino. Y pues existen varias especificaciones, como vemos aquí a continuación. También pueden ser de níquel, cobre o níquel y acero. Dentro de los sensores que funcionan con resistencia tenemos también los termistores, que son mucho más económicos, pero tienen una linealidad más baja. Sin embargo, son dispositivos más sensibles y pueden llegar a medir temperaturas desde 150 grados Celsius a 450 grados Celsius. Y son muy usados para medir temperaturas dentro de circuitos o dentro de máquinas térmicas. Eh, También tenemos los termopares o las termocuplas, el cual consta de dos alambres de diferentes metales con carga positiva y negativa, eh, y aprovechan pues también el cambio de la conductividad térmica que estos metales tienen para poder medir esta. Tenemos varios tipos, dentro de los cuales está el E, J, T, K, N, R, S y B, los cuales los podemos ver en la gráfica, los cuales pues cada uno son utilizados en diferentes aplicaciones. Aquí vemos las especificaciones de cada una de las clases de las termopares o termocuplas más comunes, los cuales son bastante utilizados en las industrias.
También tenemos los métodos sin contacto. Primero tenemos el pirométrico óptico, el cual utiliza la luz para medir la temperatura. Utiliza una lámpara de comparación, un filtro y un lente. Eh, Se basa en la luminosidad, en la luminosidad de los objetos con respecto a su temperatura para poder medir esta. Si el objeto está más frío, la imagen se va a ver más opaca. Si el objeto está más caliente, la imagen se va a ver más brillante. Y si el objeto está a igual temperatura que la lámpara de comparación, el objeto no se va a ver. También tenemos los pirómetros de radiación, los cuales utilizan la radiación del espectro visible para medir la temperatura. Aprovechan la sensibilidad que los cuerpos tienen a la radiación con respecto a la temperatura para medir esta. Aquí no se utilizan ningún tipo de filtros para polarizar la luz. Simplemente se mide directamente en función de la luz no polarizada. Por último, tenemos la técnica infrarroja, la cual es bastante usada en la industria, ya que nos sirve para medir una gran variedad de temperaturas, desde temperaturas muy frías hasta temperaturas muy calientes, alrededor de 3000 grados Celsius, lo cual lo hace muy versátil y pues la característica de que se usa desde la distancia lo hace más práctico. Utiliza luz polarizada en el espectro infrarrojo para poder determinar los cambios de temperatura que hay con respecto a esta radiación en los cuerpos. Aplicaciones industriales. El control de la temperatura juega un papel muy importante, ya que en los procesos industriales, ya que controlar esa variable permite obtener una alta productividad, calidad y menos errores. También brinda seguridad tanto para las personas como para los equipos utilizados. Antes de empezar al uso y a las aplicaciones debemos entender, debemos conocer el equipo. El equipo viene generalmente en unas escalas de temperatura, las cuales pueden ser grados Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit y grados Rankine. Generalmente los del sistema internacional son los grados Celsius y los grados Kelvin. También tenemos que tener en cuenta estos tres términos: la termometría, que se refiere a la medición de la temperatura en general; la pirometría, que se refiere solamente a altas temperaturas donde requiere de mucho calor; y la criometría, de temperaturas muy bajas. En cuanto a los procesos industriales que requieren un especial control de temperatura, tenemos los procesos donde se utilizan calderas, en donde hay invernaderos, en los procesos de inyección de plástico, en las cámaras de refrigeración, en las torres de destilación, en los reactores y en los hornos de fundición. En cuanto a los termistores, tenemos que existen dos tipos: los positivos, los de coeficiente de temperatura negativo, y los positivos. Estos son generalmente utilizados en la industria automotriz, ya que en esta industria se produce calor al momento del ensamblaje de las partes del vehículo y también al soldar la parte de la carrocería. Al momento de la combustión del motor del mismo automóvil también se genera calor. También la temperatura se mantiene controlada para generar un clima de trabajo adecuado. En los sensores de temperatura con resistencia RTD tenemos tres: los de níquel, los de platino y los de cobre. Como vemos, los de platino, que es la línea azul, son utilizados en aplicaciones industriales más bien científicas y farmacéuticas. También se pueden utilizar en aplicaciones que requieren rangos de temperaturas más amplios. Como vemos, tiene un muy buen rendimiento a comparación de los otros dos. En cuanto a los de resistencia de níquel, tenemos que, aunque son menos costosos, se aplican para aplicaciones HVAC, que son más bien productos de uso cotidiano, como secadores de cabello, secadoras de ropa, lavavajillas, y para controlar el ambiente y el sistema de ventilación dentro de las casas, hogares y zonas comerciales. En cuanto a las resistencias de cobre, se beneficia por la linealidad
y son principalmente utilizadas en aplicaciones electromecánicas como motores eléctricos, bobinados, generadores de energía, porque el cobre tiene estas mismas características que estos objetos de prueba. En cuanto a procesos industriales de las termocuplas y de los infrarrojos, son ampliamente utilizados en las siguientes industrias: en la industria alimentaria, en la industria química, en la industria metalmecánica y en la industria del petróleo. Tenemos que en la industria alimenticia se requiere de un control de temperatura porque estos ayudan a la conservación de alimentos, evita la aparición de agentes patógenos en los alimentos, también para controlar procesos de oxidación biológica y en procesos de cocción y preparación de alimentos. En la industria metalmecánica, la temperatura en esta industria es exageradamente alta, ya que el metal se funde a altas temperaturas y también se tiene que mantener controlada el enfriamiento de aire para liberar el calor. También el ambiente de trabajo tiene que ser constantemente monitoreado para poder garantizar un buen lugar. En la industria química, la temperatura se debe controlar en procesos como generación de vapor, almacenamiento de materias primas y productos terminados, llevar a cabo reacciones de síntesis y secar materiales sin degradarlos o echarlos a perder, entre muchas otras cosas. En la industria del petróleo tenemos que durante la extracción de petróleo se producen gases altamente inflamables y para evitar su explosión se debe tener un control constante sobre la temperatura del lugar donde se elabora. Durante la refinación del petróleo se requiere de un control estricto de la temperatura para obtener los diferentes componentes del mismo, que se separan a temperaturas muy específicas. Bueno, a continuación vamos a hablar de las ventajas y de los accidentes que puede producir los diferentes tipos de sensores de temperatura. Bueno, en los termómetros de expansión, en este caso los de vidrio, tienen como desventajas que los golpes con las superficies duras pueden provocar rajaduras que afectan la exactitud, así como los cambios extremos de temperatura a los que se expongan los termómetros de vidrio pueden romperlos produciendo accidentes, ya sea por cortadas o heridas con los vidrios. La exposición a los materiales tóxicos de algunos tipos de termómetros como el mercurio o las sustancias inflamables como el alcohol, el pentano o el tolueno. Bueno, acá podemos ver claramente las medidas que se tienen que tomar en caso del rompimiento de un termómetro. Primero, lo que se tiene que hacer es abrir una ventana y recoger los vidrios con guantes de látex o de nitrilo. Segundo, depositar los restos en un recipiente plástico y taparlo. Tercero, con papel, cartón o con una jeringa se puede recoger el mercurio. Cuarto, depositar con lo que se recogió el mercurio en una bolsa plástica. Y 5, desechar los guantes en la basura para su eliminación y dejar la ventana abierta por lo menos por 2 horas. Ahora, en el tipo de termómetros de expansión bimetálicos, las desventajas más destacadas son que tienen una precisión baja, dificultando con esto obtener datos confiables. Los tiempos de respuesta de estos son un poco más lentos, se utilizan generalmente para mediciones locales y el hecho de ser termómetros pesados y voluminosos hacen que su manejo sea un poco rudo y como consecuencia una variación en la calibración. En los sistemas de llenado o de bulbo y capilar, el tamaño del bulbo en muchas ocasiones tiende a ser un gran inconveniente para la adaptación a los espacios disponibles. Cuando comienza a tener fallas, debe sustituirse o repararse la unidad completa, y las temperaturas máximas de estos dispositivos son un poco más limitados, ya que están por debajo por lo menos de 815 grados Celsius. En los dispositivos con sensor de resistencia, los termómetros de resistencia tienden a ser un poco costosos debido al uso de los conductores eléctricos. Los rangos de temperatura que controlan generalmente son rangos cortos o limitados. El autocalentamiento es otra de las limitaciones de este tipo de termómetros que en muchas ocasiones pueden causar accidentes. Los celulares muchas veces presentan sobrecalentamiento propio debido al uso desmedido que se le da a este, y en algunas ocasiones la batería al sobrecalentarse tiende a expandirse y por ende tiene riesgos de explosión. En los termistores, una de las desventajas más importantes es la no linealidad que presenta. Debido a esto, los dispositivos que dependen de su uso
pueden experimentar grandes fallas por las variaciones considerables en la temperatura. La dependencia de estos termómetros con la fuente de alimentación supone un problema mayor cuando no se cuenta con algún tipo de planta en el momento en que se suspenda el suministro de energía. Como es bastante usado en la industria alimenticia para la elaboración y almacenamiento de alimentos, si no se tiene una temperatura adecuada, puede acarrear enfermedades transmitidas por alimentos. Otro de los posibles accidentes que puede llegar a presentar es en la industria automotriz, ya que la temperatura de un auto es regulada por ese termistor y en caso de presentar alguna falla genera un sobrecalentamiento en el vehículo que puede causar daños severos en el radiador y por ende en el control de la presión o en un caso más severo el daño del motor. En los termopares o termocuplas, este tipo de sensor presenta inconvenientes que el acondicionamiento tiene una dependencia con otro tipo de sensores que tengan la temperatura de referencia. Poseen una baja sensibilidad y por ende a su vez una baja exactitud. Son usados para mantener temperaturas precisas y cadenas de frío en industrias alimenticias y farmacéuticas. Pueden presentar accidentes complejos debido a la falla en su sistema, tales como el transporte y envío de alimentos y vacunas que experimenten pequeños cambios en su temperatura, pueden afectar gravemente su eficacia y su potencia. Finalmente, en los métodos sin contacto, en la técnica infrarroja presenta la desventaja principal que el resultado que emite depende específicamente de la forma y el lugar en que se toma la medición, y es recomendado el uso de los equipos de protección individual. Muchas gracias.